Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes. Hola, muy buenas. Soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage y Puentes. Continuando con la cobertura que le estamos dando a la competencia de largometraje mexicano de ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia de 2018. Como ustedes lo han podido ver a lo largo de estas entrevistas, pues bueno, hemos tenido la fortuna de tener a todos y cada uno de los directores, de las directoras que este año están en la competencia de Morelia aquí platicando con todos ustedes. Yo nada más soy el intermediario, yo nada más puse los micrófonos, ellos son los que están contando las historias. Les agradezco a todos haber participado y le agradezco por supuesto a Marta Hernáiz, que viene a presentar a Morelia la caótica vida de Nada Kadich, estar en estos micrófonos después de un viaje kilométrico, a lo largo me contabas, Marta, de 4 continentes. Bienvenida, muchísimas gracias por el esfuerzo, mil gracias que hayas venido. Sí, hola, mil gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí en Cine Garage. Y sí, vengo regresando de un tour de festivales, estuvimos en muchos lados ahorita, presentamos la película en Egipto, en Japón, en Irak, entonces ha sido muy interesante todo lo que ha pasado con la película, pero ya con mucho gusto de presentarla en México, ¿no? Y aquí platicar sobre ella. ¿Cómo te fue en esos festivales? Porque el viaje festivalero de la película comenzó en Berlín. Sí, empezó en Berlín en febrero. En febrero. Ajá. Que allá platicabas, me decías, con Cine Garage a través de Brit Marie Hidalgo. Exacto, ahí tuvimos el primer encuentro con Cine Garage, justo, no sé si fue después o antes de la premier. Sí. Pero bueno, ahora ya para la premier en México, ¿no? Y sí ha sido un tour bastante largo, estuvimos en Colombia, en Corea 2 veces, en China, en muchos lados ha pasado la película, en Turquía, y pues ahora ya en México es donde más me da emoción presentarla. Me imagino, pero podríamos llamar a México como yo siempre lo hago, especialmente con el cine mexicano, pues no habría otra manera. Es como el público natural del cine mexicano, el de México. Pero dadas las características de tu película, ¿también podemos llamar al público mexicano como el natural de tu narración? Pues espero que sí, ¿no? Porque, la película la grabé en Bosnia, pero es con crew Bosnia también, pero es una película mexicana porque los productores somos mexicanos y la mitad del crew es mexicano, aquí la postproducimos todo, pero entonces no sé si, eso es algo que me interesa mucho, ¿no? Porque en primera pues no está en español, está en bosnio, sí, pero al ser una mirada pues de una directora mexicana y de un equipo mexicano, me interesa mucho cómo la van a tomar aquí, ¿no? Por ejemplo, en mi cortometraje que hice hace 2 años, también en Bosnia, lo tomaron súper diferente en Bosnia que en México, ¿no? Claro. En Bosnia lo tomaron como un tema muy serio y en México lo vieron como más cómico, que era lo que yo quería, porque entienden el humor mexicano, ¿no? Por supuesto. Entonces supongo que ahí estaba mi humor, entonces espero que sí, yo creo que es un público natural, aparte pues es una historia de madre e hija, entonces espero que sea más universal todavía, ¿no? Más universal, ¿no? O sea, como tanto madres como hijos podrían identificarse con ella, entonces pues esperemos que sí, ¿no? Explícale a la gente esta relación entre lo que estás haciendo y Bosnia. ¿Por qué están vinculadas estas películas con Bosnia? Sí, pues es que yo viví 2 años y medio, casi 3, en Bosnia, porque me fui a estudiar allá la maestría en cine en la escuela de Belatar, el director húngaro, y fue una experiencia increíble. Durante 2 años y medio me dieron clases directores muy reconocidos, Rey Gadas, Apichapong, Gus Van Sant, Gael García, y fue como una atmósfera muy padre que te permitía crear y conocer a gente de todo el mundo, y pues así fue que acabé filmando allá, ¿no? O sea, conocí a la actriz principal que trabajaba en la escuela donde yo estudiaba, y desde que la vi me pareció un personajazo y
Y desde el principio dije, algún día haré una peli con ella, a ver si después, más adelante. Y cuando ya casi iba a terminar la escuela, dije, pues sí, hay que hacerla. Nos hicimos amigas, entonces ya éramos amigas y decidimos hacerla juntas, ¿no? Pero, ¿y de dónde viene pues, la historia, el planteamiento de esta relación madre-hija? A veces muy ríspido y a veces muy, muy dulce. Me gustaría que fueras tú la que diera la sinopsis de la película. ¿De dónde sale? Y me imagino que a partir de la experiencia en la propia escuela y la gente que te dio clases, con la que platicaste, viene esta aproximación en donde el borde entre el documental y la ficción o se amplía o desaparece, depende cómo la veamos, ¿no? Hay una aproximación que para mucha gente podría ser muy cruda y para otra gente podría ser enteramente natural a estos personajes que, repito, pertenecen a una ficción, a un guión escrito para contar esta historia, pero que por momentos estamos registrando casi de manera documental. Sí, es justamente el proceso de la película, me parece muy interesante cómo fue un gran aprendizaje para mí. Y creo que es la razón por la que la peli se hizo, como dices, todo el mundo me pregunta, ¿es documental, es ficción? La gente cuando la ve es lo que se está cuestionando, ¿no? Y para mí eso es un halago, digamos, porque al final representa la vida, ¿no? Y es lo que yo quería, ¿no? Que fuera una peli que se viera como... No que se sintiera como una puesta en escena necesariamente, sino una película. Entonces, me encanta esa idea. Lo voy a explicar. Yo conocí a Aida, que el personaje de Nada, era la asistente de la escuela. Y como te dije, nos hicimos amigas y ella me parecía un personaje despistado, caótico. Me llevó a sacar la visa para quedarme en Bosnia y se perdió a pesar de que vivía ahí y era su trabajo. Entonces me identifiqué mucho con ella y me sorprendió mucho que tuviera una hija, ¿no? Entonces, es una chava en Bosnia que pues hace 20 años estuvo en guerra, creció en la guerra, tiene una hija, está pasando... Y yo, o sea, soy igual, soy de la misma edad, pero en México con una vida completamente diferente. Entonces empecé a pensar qué pasaría si yo tuviera una hija, ¿no? Y eso fue como la idea inicial de la película antes de que existiera, antes de todo. Y entonces me empecé a escribir una historia que era un road trip y una relación de esta madre caótica con su hija. Le dije a la actriz, me dijo que perfecto, que le encantaría actuar y que ya veríamos cuando se tuviera que hacer. Y en el proceso de yo estar como con la lluvia de ideas, me habla la actriz y me dice, Marta, fíjate que todavía quieres hacer esta película que me había sugerido. Yo, claro que sí, todavía no sé cuándo, pero por supuesto que la quiero hacer contigo y con tu hija. Y me dijo, es que ese es el problema, no creo que mi hija vaya a poder hacer la película. Yo, ¿por qué no? A mí me interesa que sean ustedes dos. ¿Qué pasó? A lo mejor el papá no quiere. Me dijo, es que... Y yo ya lo sospechaba, como que nos enteramos juntas. Me dijo, es que me acaban de confirmar que mi hija tiene autismo. Y esto fue como una noticia muy... Te congeló. Sí, ¿no? Entonces fue como... me dijo, pero no te preocupes, yo sí actúo. Vamos a conseguir una niña actriz, ¿no? Entonces me quedé pensándolo, estuvimos ahí viendo toda la nueva situación y le dije, mira, ¿sabes qué? Esta película no existe, ni siquiera el guión en forma todavía. ¿Por qué no, en lugar de yo conseguir una actriz, si en ese caso no voy a hacer la película? Mejor hay que adaptar esto que te está pasando a la película, ¿no? Entonces ahí fue que cambió todo. Y empezamos a adaptar esta nueva situación y esta nueva realidad de la niña y de la mamá a la película. Entonces se volvió un reto doble, ¿no? Y venían muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué no hacer un documental sobre esto en lugar de seguir con una ficción? Y pues sí, al final la realidad se convirtió en algo mucho más importante que cualquier idea que yo tenía, ¿no? Pero al mismo tiempo no quería aprovecharme de esta situación. O sea, que era el gran peligro, ¿no? A la hora del anuncio de mi hija tiene autismo, mucha gente pudo haber dicho, es que
estás usando a la niña. Claro, y eso no me interesaba para nada, entonces lo hablamos, lo fuimos comentando con la mamá y dijimos, es que es mucho más interesante en lugar de hacer un documental puro de ahora es la niña con el autismo que a lo mejor se ha visto más o lo que sea, mejor, ¿por qué no unir las dos ideas y crear algo diferente? Entonces, así fue. Uh-huh. La película es documental y ficción porque está basado en esta nueva cosa que estaba viviendo la mamá. Se convirtió como en terapia casi para ella porque íbamos a cenar y era como, ¿qué crees que me pasó hoy? Fui al súper y Java, que es el nombre de la niña, empezó a jugar con los frijoles y una señora llegó y me empezó a gritar de que era una consentida y no sé qué. Y entonces yo lo escribía y lo hacíamos guión y lo hacíamos escena, ¿no? Entonces fue muy interesante todo el proceso de cómo fuimos dejando cosas que estaban en la idea original, uh-huh, fusionándolas, ¿no? Y al final es una ficción porque no es o sea, lo que pasa en la película tampoco es... No lo estás registrando en el momento, sí, lo estás recreando para la película. Y no todo el tiempo son cosas que pasaron, muchas cosas son escenas en ficción, uh-huh, completamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se sentía ella a la hora del caso de la escena de los frijoles, de repetir algo que le había ocurrido? Y en ese caso, justo en esa escena, algo completamente incómodo. Ya me dijiste que pues, de alguna forma le servía como para exorcizar un poco el trauma que estaba viviendo, pero no sé si enfrentarse a la misma situación dos veces, una de manera real y cruda y la otra en la producción de una ficción, ¿le generaba a ella algún sentimiento en especial? Pues yo creo que sí, claro, pero lo demostró muy bien en la cámara y para el momento en que habíamos, que llegamos a grabar también ya lo tenía todo muy digerido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí fue muy, muy interesante cómo se fue recreando todo y también la niña al final hace lo que ella quiere, ¿no? Exacto. Entonces ahí también sigue siendo documental porque no es que haya pasado... No lo recreamos exactamente como pasó, sino como está pasando ahorita, ¿no? Entonces es un juego ahí muy interesante. Digamos, ¿no?, que la parte documental está con la niña, que me imagino fue tremendamente difícil mantener ahí. O sea, yo desconozco por completo el trato con las personas autistas. Yo no sabría cómo comportarme, mucho menos debajo de una producción en donde quieres contar una historia. Sí, fue difícil, pero muy... fácil a la vez, porque como yo ya la conocía al 100%, ya sabía cómo iba a reaccionar, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, ¿cómo diriges a una niña con autismo, no? O más bien, no la diriges. Uh-huh. Y yo le digo, pues depende a qué llames dirigir, ¿no? Porque dirigir no siempre es decirle al actor qué hacer. Entonces, para mí, dirigirla fue saber qué iba a hacer. Yo sabía que cuando llegaba al súper iba a ir directamente a los frijoles y los iba a tirar, yo ya sabía que iba a pasar eso, uh-huh, ¿no? Entonces, esa es mi forma de dirigirla. Si se salía de cuadro, también puse la cámara de una manera especial en torno a ella, entonces construimos la puesta en cámara en torno a ella, y si se salía, era parte de la película y era parte de la propuesta, no, uh-huh, era lo que yo quería. Si se iba, luego regresaría, ¿no? También era muy interesante porque como Java, que es la niña, es muy natural, hacía que los demás no estuvieran actuando, sino que mientras actuaban y decían sus diálogos, reaccionaban a lo que ella decía. Entonces, Java en realidad me ayudó a dirigir mejor a los demás actores. Ella es el verdadero corazón de la película. Exacto. Ella, sí, es la que está jalando la acción. Sí, totalmente. Y me imagino que fue una gran sorpresa cuando todo empieza a encajar. La escena cuando se la va a encargar a esta señora mayor, le dice, oye, tú te puedes hacer cargo de mi hija, en la guardería ya no la quieren, es tremendamente natural, sí, ¿no? La niña está haciendo lo que tiene que hacer y las otras dos mujeres simplemente están reaccionando a ella. ¿Por qué la película no se llama como ella? Pues sí, eso es porque al final la película es sobre la mamá. Es cierto que la niña roba mucho protagonismo, pero ahí va. Mi idea original no era sobre una niña con autismo, ¿no? Mi idea original era la vida de una madre caótica, ¿no? Que ha tenido una vida caótica, porque no solo es el momento de
de ella con su hija y descubrir que tiene autismo, sino si lo ves más allá es un personaje que creció en la guerra, que poco a poco durante toda la película te vas enterando de un poco cosas, de su vida, ¿no? Entonces al final ella es el personaje principal. Pero sí estuve tentada muchas veces de cambiarle el nombre a la... No el nombre, ¿no? Pero sí es muy cierto que la niña tomó mucho protagonismo, incluso para mí, o sea, iba dirigiendo, me llamaba la atención ella, ¿no? Pero bueno, la película también es parte de que se va formando. Claro. ¿Había chance de hacer segundas tomas? ¿Te fuiste solo sobre las primeras? Teniendo a una niña como esta, de la cual tienes cierto control para unas cosas, pero descontrol absoluto para otras, no sé si había chance de hacer segundas tomas, de reinventar algo que se estaba corrigiendo en el momento. Sí, también el rodaje fue muy interesante porque como el crew, o sea, el fotógrafo, el sonidista son de México y los demás éramos un crew muy chiquito, éramos 6 personas. Entonces, como venían desde México y la verdad es una película que se hizo sin presupuesto real o sea, no nos pudimos esperar a fondos ni nada. Entonces lo hicimos con lo que teníamos, ¿no? Por 2 razones. Primero, yo ya me iba a regresar a México, no me quedaba mucho tiempo en Bosnia. Y en otra, si me esperaba conseguir fondos del gobierno o de cualquier otro inversionista, se iba a llevar 1 año, 2 años, y este momento que me había con el que me había encontrado hubiera dejado de existir, porque la niña hubiera sido mucho más grande, la mamá ya hubiera asimilado mucho mejor lo del autismo, sería otra película, ¿no? Entonces fue como, a ver, me está pasando esto, ahora. ¿Es ahora o nunca? Entonces el productor, que es Jorge Volado, dijo, bueno, vamos a hacerla, tenemos esto, tenemos tal, vamos con lo que vamos y lo hacemos, ¿no? Entonces fue un rodaje muy corto, fueron 13 días de rodaje. Nada, sí, 13 días y grabamos en 2 países, porque la película empieza en Sarajevo, en Bosnia, y el road trip acaba en Montenegro. Entonces sí fue una película muy corta, un rodaje muy corto, pero claro, yo tenía o sea, yo era muy cercana a la actriz y a la niña, entonces yo grababa muchas veces sola, sin un crew, ¿no? Entonces, algunas cositas son de antes o de después, pero muy poco. En realidad el rodaje fue de 13 días. Entonces, sí podíamos repetir, hacíamos 2, 3, 4 tomas, pero tampoco muchas, ¿no? O sea, nunca hicimos más de 5 tomas, porque pues era muy apretado el rodaje. Y lo interesante es eso, ¿no? Que si repites, si vas a hacer una toma 2, porque el chiste, yo creo, es siempre hacerla diferente, porque si ya la tienes, ¿para qué la repites, ¿no? Especialmente en estos casos, ¿no? Exacto, y con Java era imposible que quedara igual, ¿no? Entonces, si la repetías, algo diferente iba a pasar, y algo a lo mejor mejor, a lo mejor peor. Entonces, sí, aparte... Esa fue otro punto muy importante. En la escuela yo hubiera podido tener una cámara grande, una Red One, súper pesada, que necesitas por lo menos 3 personas en la cámara, ¿no? Y dices, bueno, voy a usar esta cámara, y Java está tirando papeles y haciendo cosas. ¿Cómo la muevo? En el momento en que puse la cámara ya dejó de hacer eso y ya está dormida, otra cosa, sí. Entonces también yo creo que una película se construye desde que decides qué cámara hacer, desde antes de que exista la película, y toda la película fue claro que la construimos en base a las situaciones y de lo que sabíamos que nos iba a implicar el rodaje. Entonces, ¿Está ahí tu aproximación al lenguaje cinematográfico? Es tu primer largo, sí. Estoy en lo cierto. Sí. ¿Está ahí tu aproximación al lenguaje cinematográfico, al decir, lo que yo estoy proponiendo, por lo menos en este momento, obviamente todo el mundo cambiamos y todo el mundo vamos transformándonos, pero en este momento tu aportación, tu idea para decir, así estoy contando yo las historias, es decir, yo tenía todo preparado para atrapar la historia del momento. Y luego hubo que montarla. ¿Sería esa tu sugerencia desde tu propio punto de vista? ¿Así estoy haciendo cine en este momento? Pues sí, claro, siempre
un amigo una vez me dijo que hacer tu primer largo es hacer un statement de cómo quieres y cómo ves el cine, ¿no? Entonces, obviamente yo pensé esto en todo momento, pero el montaje lo hice desde antes de grabar la película, no solo en la edición, ¿no? Yo desde el principio grabamos a 2 cámaras y sabía que quería muchos contrastes, ¿no? Entonces decidí tener una cámara con una toma fija, abierta, un plano abierto y largo y que pudiera pasar todo, ¿no? Dejar a los actores caminar por todo, en contraste a una cámara chica con tomas cortas que se mueven caóticamente por todos lados y sirven para cortar y llegar a otra secuencia, sirven como elipsis. Había un premontaje entonces. Claro, todo estaba planeado, no fue que llegamos como es un documental, a ver, pon la cámara aquí porque aquí está pasando todo, no. Primero pusimos la cámara, hicimos el encuadre y después a los actores, o sea, no fue como... O sea, fue como una ficción, no como un documental, digamos, ¿no? Algunas veces, claro que el fotógrafo era un fotógrafo, pero con 2 cámaras. Entonces, él usaba... fue una cosa extraña, ¿no? Porque era un fotógrafo para 2 cámaras. Entonces, la cámara fija, claro que está puesta todo el tiempo. Y él, claro que manipulaba la cámara en mano para agarrar los momentos más documentales, digamos, ¿no? Entonces ese es el concepto desde el principio. Dos cámaras que se contraponen entre sí, fija y en movimiento de todo el tiempo, ¿no? O en mano. Entonces esa era mi propuesta, porque también Java, todos los niños con autismo son diferentes, ¿no? Pero tienen cosas parecidas. Y lo que pasa con ellos es que como a veces pueden estar en mucho movimiento, a veces muy calmados, ¿no? Entonces, toda la puesta en cámara, cada toma, tenía que ver con algo así, ¿no? Estas tomas cortas que te digo que tengo caóticas, como en barridos, pueden ser 3 cosas, ¿no? El punto de vista de Java, que así ve, el sonido también fue construido en base a eso, porque los autistas luego no distinguen el sonido, los niveles de sonido. Como pueden oír mi voz en primer plano, pueden oír las llaves de alguien que está abierto en el mismo plano, ¿no? Entonces, ahí todo esto nos permitió jugar mucho y proponer cosas diferentes, ¿no? En cuanto a la puesta en cámara y sonido. Entonces, fue muy interesante y muy divertido construir también toda la parte formal, ¿no? De la película. Pero es muy arriesgado también. También bastante, porque... por ejemplo, a mí me gusta mucho editar. Yo edité la película en colaboración con Mariana Rodríguez. Y lo más importante en una película es el ritmo, ¿no? Entonces, yo luego creo que hay que tener riesgos, y para hacer una peli hay que tomar riesgos. Dije, bueno, vamos a romper el ritmo. Claro que vamos a encontrar uno, pero por eso quiero hacer tomas largas con tomas cortas, para romper el ritmo y crear algo diferente si sale, ¿no? Sí. ¿Qué hacías tú a la hora de estar? Digo, está tu fotógrafo, son 2 cámaras que él está controlando, monitoreando. Tú habías ya diseñado cómo iba a estar todo para que, como dices, llegaran los actores e hicieran lo que tenían que hacer. Tú estabas en comunicación con tu fotógrafo para en cualquier momento corregir las cosas. ¿Cuál era tu acción durante la escena que ya habías premontado, diseñado y armado antes de que entraran los actores? Sí, claro, en el rodaje pues yo depende de la situación. Estaba yo viendo una de las cámaras, ¿no? En un monitor, y claro, si pasaba, no sé, si Java se iba corriendo hacia atrás y me interesaba que él la tomara ahí, le decía como en silencio, graba para allá con la otra cámara. Entonces, claro que vas dirigiendo al fotógrafo en lo que... Estás viendo a tus actores. Estás viendo a los actores. Y luego él solito sabía, ya, o sea, nos entendemos muy bien, ¿no? Entonces, él solito sabía dónde poner la cámara sin que yo le tuviera que estar diciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy interesante entre los dos. Y sí. Y el rodaje duró 13 días. ¿El montaje cuánto duró? ¿El montaje final cuánto duró? Me imagino que ahí hubo mucha más tarea. Sí,
te digo que es una peli de contrastes. Sí. El rodaje duró 13 días y la edición duró casi un año o Wow. más. Pero también porque, te digo, se hizo sin mucho presupuesto Sí. y tal. Yo tenía muchas cosas que hacer, la estaba editando yo, entonces no es que haya editado de corrido, ¿no? Entonces Había pausas. ¿cómo se dice? Tomamos el tiempo necesario y sí que en la edición se fueron encontrando muchas cosas. Sin embargo, no se afectó para nada el guión original, ¿no? O sea, se fue depurando, a mí me gusta oír muchas opiniones de gente, entonces estuve en el Talent Campus de Guadalajara, ahí conocí a Mariana Rodríguez y estuve en el taller de edición, entonces todos los de edición y de sonido que estaban ahí la vieron, comentaron, entonces sí fue un proceso bastante padre también de la edición y lo hice en México, entonces también pasó suficiente tiempo para que yo cambiara, como dices, ¿no? Que uno siempre va cambiando. Entonces, ya veía lo que veía en Bosnia como muy obvio y muy que todo el mundo iba a entender. Llegando a México, decían, pues claro, los mexicanos no conocen Bosnia, no saben esto, no saben lo otro. Cómo, no sé, unir las cosas para que todo el mundo pueda agarrarlo, ¿no? Porque luego como que eso es algo que aprendí de filmar en un lugar que no es el mío, ¿no? Cómo la gente de otro lado lo ve, ¿no? Entonces fue muy interesante darte cuenta de todas estas cosas. ¿Seguías en relación con la gente de la escuela mientras estabas rodando y mientras tenías este premontaje? Mientras rodaba, yo grabé la película saliendo de la escuela, ya Ok. no fue un proyecto estudiantil. O sea, pero ya no se la presentaste a nadie en la escuela, ya no había opiniones de ese lado. No, porque la peli no es escolar. Ok. Yo ya me había graduado y después de graduarme no quisimos hacer una peli estudiantil. Entonces, o sea, claro que se la enseñé a algunos amigos, a compañeros y así, pero no como Sí, no, era nada más para recoger opiniones. Ajá, y yo estuve nada más un mes después de que grabé en Bosnia y me regresé a México. Entonces, en realidad, todo el montaje fue en México. Y sí que volví a Bosnia al Festival de Sarajevo a presentar mi corto. Ahí hicimos como doblajes y así, ¿no? Pero todo básicamente, la postproducción fue en México. Ahora que decías, tenía yo un guión que obviamente cambia cuando avisan, dan la noticia de que la niña tiene autismo. Ese otro guión, ¿para dónde iba más o menos? ¿Qué otra historia estaba ahí que ya, por supuesto, no pudo entrar a esta? Pues en realidad sí entró, o sea, es la misma historia, nada más el único cambio es que la niña tiene autismo en lugar de que fuera una niña sin autismo, ¿no? Y claro, las cosas que esto conlleva. Pero yo creo que a lo mejor la película hubiera sido un poco más comedia. ¿Ah, sí? Sí. Hubiera sido más sobre esta madre caótica, ¿no? Alocada, quizá. Ajá, que no. La idea original era una madre caótica que todo le sale mal en la vida y que no le ha dicho a sus papás que tiene una hija. Entonces ya no puede más con su vida diaria y dice, es que le tengo que decir a mis papás que tengo una hija, ¿no? Entonces es el road trip a decirle a sus padres que tiene una hija. Y eso sigue en la película, nada más que En otro tono. en otro tono sí, sobre todo en otro tono, ¿no? Tengo la impresión, corrígeme si estoy mal o dime qué opinas, de que en la historia que estás contando, en este road trip, de esta chica que tiene una hija y que a veces no sabe qué hacer con ella, ¿no? Porque las dos se están conociendo, que es el proceso natural de los padres con los hijos, ¿no? Te estás conociendo con el otro todo el tiempo. Solo que aquí además hay un aspecto que desbalancea lo que todo mundo damos por sentado, que es la relación entre una madre y una hija, que es el autismo. Tengo la impresión de que esta mujer se va quedando un poco sola hacia el final, que el mundo la va abandonando y ella, una de dos, o sabe que su mundo está enteramente con su hija o sabe que nadie la quiere ayudar para estar con la hija que tiene ahora.
No sé si estoy muy equivocado con la interpretación. No, es interesante lo que planteas. Justamente ahorita en Irak me dijeron algo muy parecido. Me dijeron, me impresionó mucho cómo es un personaje que está completamente solo, pero sin embargo hay mucha gente a su alrededor, ¿no? Y para mí esto era muy importante. Creo que, no sé por qué razón, siempre hago películas de personajes solitarios o que están que no encajan tanto dentro de la sociedad. Y pues ella es un poco así, ¿no? Creció, o sea, sí está sola, es un personaje solitario que tiene a su hija, ¿no? Que la gente en realidad está con ella, tiene amigas, tiene novios, tiene la señora que la cuida, pero en realidad llega hasta un límite, ¿no? No la van a ayudar, como tú dices, más en el fondo, ¿no? Y sí, para mí era muy importante reflejar esta soledad y cómo a veces los problemas, no sé, más profundos, uno los tiene que enfrentar solos, ¿no? Y sí es algo crucial en la peli. Y o por ejemplo, hay una escena en que tiene un novio y quiere irse con el novio de viaje y el novio le dice, no, pero sin la hija, ¿no? Claro. Entonces, como siempre ponemos condiciones sin darnos cuenta en realidad cómo afecta esto al otro. Y sí, sin duda la soledad y los problemas cotidianos es algo que yo quería tocar, ¿no? Como, de hecho, el personaje se llama Nada. Entonces es un juego de palabras, claro. ¿no? En español es nada, en español mi idioma, lo opuesto de todo, pero en bosnio nada significa esperanza. Entonces me gustó mucho jugar con eso, ¿no? Como los problemas que tenemos al día, no llegar al kinder, perder las llaves, no sé, que se te caigan las cosas, son nada, pero sin embargo con la acumulación y cuando ves un poco más allá de la superficie, ves que sí son muy profundos y que una persona pues es así por alguna razón, ¿no? Y la esperanza es, pues yo creo que es muy importante hacer películas que den esperanza, ¿no? Y que al final esta relación madre-hija pues le da esperanza a ella, ¿no? Y ella acepta que a lo mejor ya no es una hija, sino que ella es una madre, ¿no? Y que hay que aceptar a los hijos sean como sean, ¿no? Entonces, digo, no puedo contar mucho el final pero sí. Tratando de evitar todo lo abusivo, poco ético que podría representar una aproximación como esta, ¿te interesaría volver a estos dos personajes en un futuro, 15 años quizá, y registrar lo que está pasando en ese momento? Probablemente ahora sí de una forma documental. No sé qué tipo de curiosidades despertó aproximarse a estas dos mujeres, una muy joven y la otra ya madura, con todo y su caótica vida. Si despertó curiosidades que vas a dejar reposar y que a lo mejor en 15 años haya chance de meter una cámara ahí otra vez. Sí, sería, mucha gente me lo ha dicho porque sí, totalmente despierta mucha curiosidad y es impresionante la vida de estas dos, cómo podría ser miles de películas. Ahorita la actriz Aida, ya está casada con un gringo y ya tiene un hijo, otro hijo. Y la niña Java es como en la película, pero pesa, yo creo que 15 kilos más o 20 ya kilos creció. más. Sí, ya creció, ya tiene, en la película tenía 2 años y medio y ahorita tiene 5 o 6. Entonces, sí es muy interesante ver cómo van evolucionando y por qué no, nunca me cerraría a hacer algo en el futuro. No ahorita, pero claro, sí, a lo mejor en un futuro estaría... Sí, yo por eso puse en un futuro largo, exacto, ¿no? Así 15 años. Exacto, sí. No, y la verdad es que el tema del autismo me interesaba desde antes, como luego la vida es como muy rara, ¿no? Cómo te da estas coincidencias de algo que te interesaba, buscabas y llega a ti. Claro que mi peli no iba sobre eso, claro, pero ¿por qué no? También me interesaría hacer algo del autismo a lo mejor en México o con alguien de acá, porque es un tema, es fascinante, ¿no? Cómo funciona y cómo son y muchos misterios que tiene
espectros. Sí. Me decías que la película, bueno, fuiste 2 veces a Corea. Ajá. ¿Por qué? De hecho, sí, me llamó mucho la atención eso porque quedé en 2 festivales en Corea y en el segundo que fui me dijeron que en Corea solo hay 6 festivales internacionales que compiten muchísimo y que no No se hablan. No se hablan, y si estás en uno, no puedes ya estar no estás en el otro. Que he sido de las pocas que me han puesto en los 2 y me quedé pensando, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y me puse a investigar. Y Corea es uno de los países con más alto ¿cómo se dice? Índice de autismo. Y pero no solo eso, hay un estigma muy fuerte con los coreanos que no dicen que sus hijos tienen autismo, porque si hay como un mito de que si tu hijo tiene autismo, toda tu familia está genéticamente mal. Entonces la gente ya no se quiere casar contigo. Lo esconden. Es como un estigma muy grande, lo esconden. Leí que prefieren decir que sus hijos fueron violados de chicos a decir que tienen autismo. Todo esto lo leí, no lo puedo comprobar. Sí, claro, pero... Porque le preguntaba al público y a la gente que conocía en Corea y no sabían. Entonces, ya sabes, luego... O sea, no sé por qué Nasia le ha gustado tanto a mi peli, porque sí estuve en China, en Corea, en Japón, pero pues me encanta, ¿no? He tenido mucha suerte. Claro. A lo mejor eso puede ser un punto, o quizás también la veían como... Les gusta mucho la naturaleza que hay en la película y como el entorno de la niña con lo natural, porque... La primera parte es muy pesada en la ciudad. Y la segunda se abre y está con la naturaleza, ¿no? Y también yo creo que eso es muy importante para los niños con autismo y los niños en general, ¿no? Esta conexión con la naturaleza. Por eso quería ponerlo en la peli. Y ese lado lo agarraron muy bien los asiáticos. Ya nos explicarán por qué. Sí. Marta, ¿algo más que quieras agregar sobre tu película? Algo que quieras que la gente sepa. Sabemos, esta entrevista se está publicando después de la función pública de Morelia. Obviamente todo el mundo lo sabe, estamos grabando antes, mucho antes, pero no sé si próximo al estreno, si hay fecha de estreno, algo que te gustaría decirle a la gente antes de terminar. Pues nada, que ojalá les guste mucho y que pues es una peli mexicana, ¿no? Que no solo... Las pelis mexicanas se graban en México, ¿no? Ni se hablan en español. Ni se hablan en español, y que pues estoy muy orgullosa de poder representar a México, aunque sea filmando en otro país, y que la tome como mexicana y que la vayan a ver con mucho gusto, ¿no? Y pues me encantará oír comentarios y todo. ¿Qué tanto crees que se va a parecer tu siguiente película a esta? No lo sé. La quiero hacer en México. Para mí es un reto más grande hacerla en México, porque puede parecer un reto más grande hacerla en otro país. Pero en México ya conozco los clichés, conozco los verdaderos problemas, conozco un sinfín de cosas que da más ¿no? Que da más miedo hacerla, ¿no? Impone. Entonces espero hacer una peli aquí que sea también diferente, y pues a ver, no sé cómo se va a parecer, pero espero que se parezcan en algo, porque para mantener un estilo. Un estilo, exactamente. Sí. Pues ahí está La caótica vida de Nada Kadich. Marta Hernández, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros. Muchísima suerte con la película dentro de la competencia, y por supuesto cuando se acerque la fecha del estreno. Y de verdad, mil gracias por el esfuerzo. Después de haber recorrido, ¿qué empezamos? Asia, África, Europa, América. Sí. Estar aquí en la entrevista cuando apenas hace 12 horas estabas en el avión. Sí, muchas gracias. Fue un maratón de 4 continentes en menos de 24 horas, pero con mucho gusto estamos aquí. Muchas gracias y mucha suerte. Sí, muchas gracias. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes.